Remes Lenikov, la verdad es una gran satisfacción poder entrevistarte una vez más y en esta oportunidad no para hablar de actualidad, sino hacer un poco de revisionismo histórico y también hablar un poco de la figura de lo que es ser ministro de Economía en la Argentina, porque es un puesto que tiene una exposición enorme y si uno lo analiza en base a la historia, que uno tiene más para perder que para ganar. Son pocos los que salen airiosos de ese puesto y este ciclo, que lo denominé ser ministro, es darle esa jerarquía, darle esa importancia histórica y hablar un poco de en primera persona qué es lo que fue ser ministro, porque en tu caso fueron, por lo menos a nivel nacional, más allá de tu trayectoria como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, estuviste 4 meses, que imagino esos 4 meses habrán sido 10 años, ¿no? Imagino fueron momentos intensos. Así que Jorge, te doy la bienvenida y te agradezco mucho por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Mariano, y es un gusto poder charlar nuevamente contigo. Bueno, la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es ser ministro de Economía en la Argentina? Es una tarea muy, muy difícil, dificilísima, porque Argentina desde que uno tiene, por lo menos yo tengo uso de razón, siempre estuvo en crisis. Digamos, desde el año, para poner una fecha, del año 70 pasaron 50 años y siempre tuvimos periodos durísimos. Y desde el año 70, ahora que estoy reflexionando contigo, eh, a la fecha, yo creo que hubo solamente dos momentos en que la economía creció de manera continua 7, 8 años. Uno fue el periodo 91-98 y el otro fue 2002-2010, 11, digamos. Y además, cuando uno es ministro y toma las medidas que considera adecuadas, el efecto de esas medidas son de mediano o largo plazo, nunca es instantáneo. Exactamente. En economía no hay magia, de forma tal de que uno diga, bueno, vamos a hacer esto y mañana ya está el resultado. Entonces, y la gente eh, quiere, pretende, busca que su vida cambie de un día para otro y entonces eso no puede ser, digamos, la economía no da para eso, porque lamentablemente yo creo que también la dirigencia, y sobre todo la política, que es la que maneja el Estado, ¿no? Porque administra al gobierno, eh, dicta las leyes, nombra a los jueces, en general no tiene un análisis económico, no tiene en la cabeza la idea de la economía. Entonces, en todas las campañas electorales es como que va creando una magia. Es frecuente escuchar en las campañas que cuando nosotros lleguemos, todo va a cambiar. Sí, sí, eso ya lo conocemos, Va a bajar Jorge. la pobreza. No, claro, pobreza no va a haber, que el dólar no va a ser un problema, las inversiones van a venir, la corrupción, no va a haber corrupción, vamos a hacer el gobierno. Claro. Sí, sí, está claro. Quiere decir que, a ver, Entonces, termina siendo como un mal necesario que si primero la política arma su estructura y sabe que la economía es importante y necesita la figura de la economía, pero es como que una vez que ganemos vemos qué hacemos. Es decir, no me pidas ahora que no gané. exactamente. Y A mí me ha ahí tocado aparece vos cuando te charlar con... entregan felicitaciones, sos ministro de Economía, yo soy el presidente, ¿qué hacemos Claro, ahora? claro. Incluso que yo he participado en campañas electorales porque, bueno, en la provincia de Buenos Aires también fui diputado en 2 oportunidades. En la segunda estuve un mes porque renuncié para ser ministro, ¿no? En el 2001. Pero yo me acuerdo haber escuchado
cuando yo les decía, bueno, ¿y cuál es el programa? Bueno, eso después, primero hay que ganar y después vemos qué hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Va creando una conciencia milagrosa de la economía en la población. En ningún discurso de campaña está la palabra trabajo, esfuerzo, tiempos para esperar. Y bueno, y entonces cuando uno asume de ministro y dice las cosas como son, la verdad duele. En enero del 2002 y el tema del corralito y que la gente quería sus depósitos. Y yo me tuve que poner frente al televisor como me pongo frente a vos y decirle, miren, hay 42.000 millones de dólares depositados y las reservas del Banco Central, que no son de los bancos, son del Central, son 8 o 9 mil millones. Reprogramar los depósitos, de todo. Pero objetivamente, si no hubiéramos hecho eso, por ejemplo, ¿qué pasaba? Iban a ir todos a los bancos a buscar la plata, a los primeros le iban a devolver, al resto no, pues no estaban los dólares. El Banco Central hubiera tenido que cerrar los bancos y el crack era total, porque bancos cerrados, en quiebra, digamos, porque no pueden devolver eh, eh, los depósitos, bueno, la gente no hubiera cobrado y tenían que ir a juicio y por ahí a lo mejor cobró una parte en 10 años, pero en ese momento me dijeron, bueno, imagínate. Nosotros vamos a especificar toda la economía argentina. Acá también seguimos la regla de otros países. Todos los países tienen su propia moneda. Nosotros queremos tener nuestra autonomía y nuestra propia moneda. En este proceso de especificación partimos de un par de principios. El primero, y como lo dijo el presidente Duhalde, vamos a preservar el poder adquisitivo de todos los depositantes. Segundo, vamos a facilitar la cancelación de los créditos por parte de los deudores. Y esto claramente es una herramienta que sirve para destrabar la producción como también generar más empleo. En tercer lugar, queremos evitar quiebras masivas de las empresas y en consecuencia del sistema bancario. Estamos convencidos que con estas medidas empezamos a destrabar el proceso de producción y a generar nuevos empleos. Está claro que requerimos, y eso ya lo señalé, y estamos negociando para ello, el apoyo y la comprensión del sistema financiero internacional. Necesitamos el apoyo de los distintos países amigos, como también de los países más fuertes de la Tierra. En ese momento, que si vos te tuviste que parar solito, es decir, agarraste tu carpeta, y hay un tema de colores. ¿Cuántas veces practicaste lo que dijiste? Porque me imagino, a ver, ¿qué me vas a decir que no? ¿No lo practicaste? A ver, yo di varios discursos, ¿no? Que más que discursos yo tenía, como cuando di una conferencia, anotado los temas centrales. Y era tan rápido todo que no había tiempo para hacer un discurso formal. Cuando yo asumí, a los 2 días o 3 días, bueno, yo había preparado, sí, obviamente, ya teníamos el plan en funcionamiento, fue todo muy rápido, y tenía que dar un discurso formal, como yo me imaginaba, con traje, bien, el día lunes. Y el domingo, Duhalde me llama y me dice, Jorge, dice, tenés que hablar ahora.
porque la Corte habían levantado el corral. Yo estaba domingos en el color, me acuerdo de una cosa, y yo tuve que salir así. Y entonces le digo, ¿cuándo? Ahora. ¿Y dónde? En Casa de Gobierno, en el Salón Blanco. Entonces me crucé y bueno, obviamente yo tenía el programa en la cabeza y estaban todos los periodistas. Entonces hablé, no me acuerdo, 20, 30 minutos, y después todas las preguntas, pero no había tiempo para hacer eso que... Yo me acuerdo en otras oportunidades, el ministro daba un discurso, lo leía incluso, no había tiempo para eso, era todo rápido, pero bueno, a ver, cuando uno tiene cierta práctica, yo había sido ministro de Economía en la provincia 8 años, había sido diputado, bueno, profesor de la universidad, etcétera, y es como que uno está acostumbrado, pero igual ahí uno Que no no podés puede fallar. decir más o menos, no puede fallar y tiene que ser muy preciso, ¿no? Pero fue terrible, todo fue muy rápido porque eh, bueno, estábamos en crisis y recordarás, cuando renuncia de la Rúa, hay un interreño de 1 o 2 días de Puerta, después está Rodríguez Sá, después hay un interreño de 2 días también de Camaño, y después asume Duhalde porque es nombrado por la Asamblea. Entonces, todo ello fue de un día para otro. La ventaja que teníamos es que nosotros, que eso para mí es muy importante, y yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos, y no voy a hablar de nombres, hay ministros que llegan solos, que no... Y si vos tenías un equipo que ya venía trabajando con vos, me imagino previo a la campaña electoral, que pierden, porque vos ibas a ser el ministro de Economía que iba a acompañar a Dualde que gana de la Rúa. Que es decir, ya estabas preparado para asumir como ministro de Economía. Claro, exactamente. Yo me acuerdo en el 95, 96, bueno, yo estaba bastante cansado del ministerio en la provincia, porque llevaba 7 años, ¿no? Y es una tarea, digamos, Desgastante. fuerte. La provincia, bueno, es muy grande, muy heterogénea. Y le digo a Dualde, mira, le digo, yo la verdad que me gustaría retirarme, ¿no? No, mira, dice, espera el 97, me dice. Y en el 97 vas a la lista de diputados y con el compromiso de que vos armes un equipo de economistas para salir de la convertibilidad, porque bueno, vienen las elecciones del 99 y eso es lo que tenemos que hacer. Eso ya lo teníamos charlado, de que había que salir de la convertibilidad. Entonces yo en el 98 ya era diputado y empecé a armar un equipo. Y teníamos un equipo importante, realmente importante. Y teníamos preparados las leyes para la salida de la convertibilidad y demás. Bueno, perdimos la elección y durante el año 2000-2001, todos los jueves de 6 a 8, nos reuníamos para seguir la coyuntura y para charlar. Y éramos 10, el equipo madre, digamos, sí, 9, 10, y después cada uno de ellos tenía 2 o 3 personas detrás. Y bueno, estaba Todeja, que era después fue el segundo, Aldo Pignanelli, Lisandro Barri, Oscar Lamberto, Abad, Eduardo Ratti, que era el abogado. Es fundamental el papel del abogado. Siempre tiene que haber un abogado en un equipo de economía porque te dice lo que podés y no podés hacer. No, y Hecho por además que ti, te va a cuidar Marcelo las Coan, espaldas cuando no y seas después más ministro agregó de Economía. Guadani y Jorge Sarguini. Entonces, ese equipo, bueno, cuando nos tocó, en un día presentamos la ley. Jorge, vos te venías preparando, si querés, con tu equipo económico, cuando Dualde iba a ser candidato a presidente, que después la vuelta a la vida lo pone como presidente después de que se va de la Rúa. ¿Qué cambió de ese plan económico inicial con el que tuviste que encarar? Porque te pongo un ejemplo. Me imagino que no es lo mismo salir de la convertibilidad cuando todos estaban convencidos
de que había que seguir con la convertibilidad. Cuando hablo todos, me imagino, los sectores de poder. A ver, la sociedad bancaba la convertibilidad. Me imagino que no es el mismo plan decir salir de la convertibilidad cuando nadie quiere salir, que me imagino que es mucho más fácil salir de la convertibilidad cuando no te queda otra opción. ¿Qué fue lo que cambió de ese cambio que hubo de paradigma, que vos tenías el plan igual previo y siempre lo anunciaste, de salir de la convertibilidad? Mira, Mariano, nosotros después de perder las elecciones, que en parte fue porque en la campaña decíamos que había que salir de la convertibilidad y efectivamente la gente no quería salir de la convertibilidad y perdimos. Pero después, en el 2000, 2001, como yo era diputado, seguimos trabajando en el programa, incorporándole los nuevos rasgos de la situación, porque ¿qué rasgos? Vos pensás que de mitad del 98 a diciembre del 2001 la economía cayó 17%, 17%. La recaudación venía en picada, después se declaró el default de la deuda, después de las negociaciones que había hecho Cavallo, que con una default. Entonces hubo cambios, pero eso lo fuimos incorporando. El cambio que nos costó mucho y que fue de imprevisto es que fue cuando Duhalde dijo: el que puso dólares va a recibir dólares. A los afectados por el corralito les digo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Ahí no tuviste nada que ver vos, porque siempre se especuló. Yo leí notas tuyas. ¿Sí? Me imagino entonces, si no tuviste nada que ver, que te agarraba la cabeza, te querías... Mirá, el día 31 estaba en la casa de Duhalde junto con Ratti, con Todesca, redactando la parte económica del programa, del discurso de asunción de Duhalde. Y habíamos puesto que se iba a respetar el poder adquisitivo de los depósitos. Al día siguiente, bueno, ese escrito lo hicimos ahí, se lo dimos a Duhalde, y al día siguiente aparece con el discurso. Yo era diputado, estaba en el recinto, y cuando escuché eso me quería morir. Y fui y le dije a Duhalde: mirá, esto es una locura, porque no hay dólares. No, bueno, y él salió a decir que se había equivocado. Ahí estuvo bien. Con los años, yo le pregunto, decime, digo, ¿quién fue el que te dijo eso? ¿Quién te dijo ese disparate? Digamos, para decirlo con toda la ese disparate? Y ahí se rió porque él sabía que yo andaba con mucha bronca y pensaba que a los que lo hicieron cambiar algo le iba a decir. Pero me dice: no te voy a decir. Así que me quedé con la duda, nunca supe quién puso eso. Eso fue un cambio importante. Y el otro cambio importante que yo me opuse es cuando, porque el gobierno era una coalición, con el radicalismo y parte del Frepaso. Y querían hacerle juicio a toda la Corte Suprema. Y en diputados entró la carpeta, el expediente para iniciar el juicio de la Corte. ¿Qué pasó? A fin de mes, después, al día siguiente de Corte, abre el corralito. Ese Con fue lo el cual famoso toda la gente caso empezó a Smith. ir a comprar.
Exactamente, exactamente. Entonces yo llamo por teléfono a la corte al presidente para ir a verlo. Lo voy a ver a Nazareno, el presidente, nunca me voy a olvidar. Estaba sentado en un sillón grande fumando un habano. Y me dice, ¿qué es lo que quiere, ministro? Bueno, le digo, quiero hablar del tema del corralito. Bueno, dice, mire, la verdad que no tengo tiempo para estudiar esa cuestión, porque ahora estamos abocados al juicio político que ustedes, dice el gobierno, nos quiere hacer. Pero le digo, mire, le digo, esto es un problema nacional, esto es un problema de todo el país. Bueno, dice, si el gobierno cree que nos va a voltear y se van a quedar en el gobierno, están muy equivocados. Si nosotros nos caemos, ustedes también se caen. Buenas tardes. Tremendo. Así fue la reunión. Tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Terrible. Ahí lo que te demostró la Corte Esas dos Suprema cosas. es, ustedes vienen por mí, digamos, esto es lamentablemente lo que pasa en el poder. Ustedes se meten Sí. con nosotros, bueno, te va a estallar toda la Argentina, que ahí te muestra qué calidad institucional tenemos, que no les importa nada. Es tremendo lo Y que ahí planteas. pero que fue así. Entonces, ahí no pudimos sostener con el tipo de que era uno. Tuvimos que liberar el tipo de cambio, porque era imposible, no había dólares para sostener esa corrida. Y ahí, el 3 de febrero, liberamos el tipo de cambio. Pero claro, tuvimos que ser un poco más rígidos en el resto de la política, porque ¿qué es lo que ha sucedido en la historia argentina? Cuando se produce una gran devaluación, vienen los gremios a pedir aumentos de salarios. Las empresas de servicios públicos, aumento de tarifa. Hay presiones para aumentar el gasto público, para aumentar la emisión de dinero. Entonces, a partir de esa experiencia que la teníamos muy bien estudiada, dijimos que tenemos una fuerte restricción monetaria, no aumentamos, con lo cual un pass-through, un traslado a precios muy, muy bajo, que fue en los primeros meses, y después cayó abruptamente la inflación. La inflación anualizada era el 3%. Si Pero querés, ese fue un la gran clave poroto, acá, Jorge, si me digo, permitís, ese fue un gran poroto porque, a ver, Argentina, hoy tenemos inflación, tenemos niveles de inflación ya moderados, digamos, ¿no? Pero veníamos ya muy cercanos también de la experiencia de la hiper, ¿no? Veníamos de antecedentes 81, 82, 89. Entonces, yo me acuerdo en ese momento, bueno, viene Remelenikov, se viene la hiper. ¿Venía vos o venía cualquiera? Porque ya estaba, veníamos de la estabilidad de la década del 90, y la verdad lo que sorprendió ahí es que hubo una mega devaluación, por eso pasó el tipo de cambio primero de 1 a 1,40, se fue el minorista a 4, y todos estábamos esperando la inflación y la inflación no apareció. claro, te olvidaste de una experiencia. Lo que pasa es que vos sos muy joven. La de Rodrigo.
el Rodrigazo. Sí, bueno, no quise ir, sí, el 75, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pasó? Al día siguiente de anunciar esto que estamos hablando, de todo nuestro programa, me viene a ver Daer, que era el secretario general de la CGT, el de la alimentación, no el actual. Son hermanos, pero... Entonces me dice, bueno, ¿cómo viene la mano, Jorge? Nosotros nos conocíamos de la vida política. Y mira, le digo, y entonces le expliqué. Entonces le digo, mira, Turco, le digo, vos tenés dos opciones. Quedar como Lorenzo y Miguel, que después del Rodrigazo, de la devaluación del 100% de la moneda, Lorenzo Miguel, secretario general de la CGT, pidió un aumento salarial del 100% y explotó todo, o quedarte tranquilo y yo te puedo asegurar que en 3, 4 meses la cosa va a empezar a aflojar y se va a empezar a recuperar. Y me dice, mira, dice Jorge, dice, nos conocemos hace años, de la provincia, yo creo, dice, pero te tengo que pedir un favor. Y me digo, ¿qué? Que esto mismo que vos me explicás a mí, se lo expliques al Comité Confederal. Pues yo no puedo tomar la decisión, imagínate, una cosa tan difícil de no salir a la calle. Y bueno, le digo, dice, decime, ningún problema. Yo voy a Sopardo, a la CGT, mira, me dice, hagámoslo para tal día y vendrán unos 700, 800 compañeros. Van a venir de todo el país y de todos los gremios. En esa época estaba unificada la CGT, yo ningún problema. Fui y hablé ante los 700, 800 delegados sindicales. Obviamente no hicieron ningún paro. Hoy, mirándolo en la actualidad, vos conseguiste el imposible, porque hoy sabemos que, a ver, todo lo que es el sindicalismo en general, no, digamos, no tiene nada de positivo en este momento ante la sociedad. Sabemos que tienen posturas que uno las puede llegar a cuestionar, y que te hayan acompañado en ese momento crítico y demás, habla muy bien, digamos, de tu gestión, porque te diría que hasta es un dato histórico, que te hayan acompañado como te acompañaron en un momento crítico, a un nivel de evaluación, sí, pobreza, pérdida de trabajo, todos los indicadores que ya conocemos. Pero vos te acordarás, no hubo ningún paro general, algún gremio por ahí hacía alguna manifestación, pero fue muy importante eso y tuvo un efecto que, si bien nosotros lo especulábamos como posible, se dio, y eso es uno de los motivos por el cual la actividad rápidamente se despegó. Porque vos acordate, en marzo, abril, los números dan que se había tocado piso y ya estábamos saliendo en términos de actividad económica. Y también tuvimos marzo, abril, una inflación más alta, pero después en mayo, junio y siguientes cayó rotundamente. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que al poner un tipo de cambio tan alto, no lo pusimos nosotros, fue el mercado, ¿no? El overshooting que comentabas antes. La Corte, lo puso claro, la Corte. La Corte, de 3.50 a 4, digamos, fluctuaba en eso, y con el férreo control monetario que teníamos y fiscal, y no aumento de tarifas y salarios, en esos meses aparecieron entre 15 y 20 mil millones de dólares del colchón. Porque la gente dijo, a ver, más allá de que había algunos comentaristas economistas que no quiero mencionar, que decían que el dólar iba a estar a 20 a fin de año, la gente dijo, bueno, dice, si acá hay control monetario, control fiscal, los gremios están tranquilos, las tarifas congeladas, esto no puede aumentar, no se va a disparar. Y empezaron a vender dólares. Y el dólar, si vos te acordás, ya a fin de año estaba mucho más bajo y el año siguiente estaba a 2.80, 2.70. Sí, tuvo una apreciación enorme. Vos sabés, Jorge, no sé si, a ver, sin darte cuenta tal vez o no, viste que cuando un periodista le pregunta al ministro de Economía en qué hay que ahorrar, si hay que ahorrar peso, cómo ve el dólar, ningún ministro de Economía, por una cuestión lógica, va a decir no,
inviertan en dólares, que el dólar va a subir y con el peso vas a perder. Claro, Y en su momento, claro. vos tuviste también tu oportunidad ante el periodismo, que en su momento creo que te entrevistó Marcelo Bonelli jovencito, y vos ahí dijiste, el dólar, que estaba ahí 4 mangos, el dólar para mí va a bajar, le puedo asegurar a la gente que va a bajar y va a estar en el orden de 2 pesos con 70 o 80. Quiere decir, ya quedaste en la historia, Jorge, de ser el único ministro de Sí, Economía, dice que no inviertan en dólares, que el dólar va a bajar y terminó bajando, que siempre sucede todo lo contrario. claro. Y se dio así, y se dio así. Y la siembra y después la cosecha, y se hizo gracias a los dólares del colchón. Y el aumento del consumo se hizo con los dólares del colchón. Porque en esa época, digamos, como ahora, de alguna manera, todos algunos dólares tiene guardado. Y Sí. entonces, pero yo creo que fue importante el haber reflexionado mucho entre nosotros, nuestro grupo, las experiencias anteriores que fracasaron, digamos. Cuando se devaluaba se caía todo y bueno, tuvimos la hiper, etcétera. Entonces, y también tomamos como experiencia lo que pasó en el sudeste asiático. ¿Te acuerdas las crisis Sí, del luego del 89, tequilazo, del 94, 96, 97. 96, 97? Que sobre todo Tailandia, Malasia, Filipinas, habían devaluado, pero habían congelado todo el resto. Y eso nos permitió, bueno, hacer lo mismo, digamos. Eh, y otra experiencia que nos ayudó mucho, a mí me gusta y a varios del equipo le gustaba la historia, ¿no? Y teníamos muy presente lo que hizo Roosevelt en el año 33. Estábamos en la crisis del 30, ¿no? Que estaba Hoover de presidente, Sí, una termina su situación mandato. terminal histórica. Exactamente. Asume Roosevelt y Roosevelt toma una medida y es apropiarse de todo el oro amonedado y en lingotes que hubiera en Estados Unidos. Entonces todos los estadounidenses tuvieron que llevar su oro a la Reserva Federal. Una vez... No, a ver, Jorge, me ¿no? imagino la situación es todos los americanos entregando, haciendo fila, entregando el oro, ¿no? Porque era así, estaba, creo, no digo pena de muerte, pero estaba penado por ley que vos tenías que entregar el oro si no terminabas preso. Entonces la Sí, gente sí, entregaba el oro y te sí. devolvía, no sé, algo convertible a vaya a saber qué valor. Era muy gracioso porque la resolución decía, si usted es coleccionista de monedas de oro, puede tener dos del mismo tipo, pero el resto lo tiene que vender. No más tiene que vender, lo tiene que llevar a la reserva. En esa época el dólar, no, era terrible. En esa época el dólar valía, perdón, la onza Troy de oro valía $22. Entonces, Roosevelt dice, bueno, ya tengo todo el oro, devaluó y pongo la onza Troy a $35, que duró hasta la época de Nixon, en el 70 y pico. Y claro, los depositantes dijeron, macanudo, ahora voy a recibir $35 por onza Qué buen negocio, digamos. Roosevelt dijo, no, dice. Todo es 1-1, porque es 1-1, porque si no es una locura. Y se hace el juicio y la Corte, ¿qué es lo que dice? Sobre los depositantes es 1-1, porque nadie se puede enriquecer sin hacer nada. Claro, porque si no el Qué depositante ganaba definición, qué definición. Y para los que tenían créditos,
que le aumentaba el 60%, la Corte dice, nadie puede deber más por una cosa más que la cosa misma. Entonces, si uno compró algo en 1, vale 1, no 1,60. Entonces, el Roosevelt dolarizó Estados Unidos, pues estaba patrón oro, y nosotros que estamos en patrón dólar, especificamos. Y especificamos de esa manera, excepto para los ahorristas del 1, que estaban a 1,4, 1,40, para de alguna manera respetar lo que dijo Dualde y por el costo de la inmovilidad de los depósitos que se habían reprogramado. Pero no hubo, hay algunos que dicen que hubo licuación de pasivos, no es cierto. Los créditos más o menos eran como los depósitos, unos 40, 45 mil millones, el equivalente a dólares. Caballo los había dolarizado los créditos. Sí. Y había créditos de las familias, créditos prendarios, créditos de las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de pymes, porque las grandes empresas estaban endeudadas en el exterior, no acá, y querían después de cambio. Entonces, a ver, si uno debía 100 pesos en diciembre de 2001, 100 pesos, 100 dólares, imagínense que las familias o las empresas al día siguiente, en vez de deber 100 pesos, debieran 400 pesos. No paga nadie. Se funden las empresas, las familias y también los bancos. Sí, hay una quiebra, Y las empresas técnica, digamos, los activos caen por debajo de ese valor y demás. Que es parecido, si querés, salvando la distancia, pero muy salvando la distancia, lo que pasó en su momento con la 1050, que ajustaba por una tasa de interés, ¿okay? Que no tenía nada que ver con la realidad, y la gente te entregaba la casa. Tomá, te la entrego para que no te debo nada, chao, quédatelo. Claro, en el caso de las empresas, vos tenías que... tenían el... con lo cual ya no podían tomar crédito y demás. Entonces, lo que hicimos fue mantener el 1 a 1, más tasa de interés, más la actualización por ser, que era solamente la actualización estaba permitida para esa deuda. Porque después nosotros sacamos dentro de la ley de emergencia y estaba prohibida la indexación. Eso también fue un tema muy importante, porque después con los años la economía se fue volviendo. Que si querés sigue estando prohibida la indexación, recién ahora lo habilitaron por el tema de los alquileres, pero sigue estando todavía eso que quedó de los 90. Claro, exactamente. Ahora bien, Jorge, te hago una pregunta haciendo, si querés, revisionismo histórico y con el diario El Lunes, ¿no? Yo escuché a colegas tuyos que fueron ministros de Economía y ya dice, mira, con el valor que hubo de los commodities, 1 año y medio, 2 años después, deberíamos haber seguido con la convertibilidad o haber salido, en lugar de devaluando, revaluando. Y es una pregunta que siempre te quise hacer, y ahora tengo la oportunidad, es, ¿qué hubiera pasado si en ese momento, a ver, pensá también toda la película, ¿no? Que primero estaba, obviamente, Argentina en default, no estaba pagando nada de deuda porque recién se resolvió en el año 2005, tuviste el boom de los commodities 1 año y medio, 2 años después, que duró muchos años, el resultado que tuviste, ¿se hubiese podido salir revaluando o es un disparate? Un disparate total y absoluto. A ver, teníamos un déficit en cuenta corriente del 7% del producto. La economía venía cayendo en picada. La recaudación el último trimestre había caído 18%. Caballo había refinanciado una parte de la deuda interna. ¿Te acordás que había dividido deuda interna y deuda externa? La deuda interna a 15% de tasa de interés. Eso era default. Y el tipo de cambio en Montevideo estaba 2 por 1. Era imposible, ¿cómo vas a revaluar? Tenías que sí o sí salir de la convertibilidad, porque además estaba la experiencia del periodo de la Rúa de esos 2 años,
que los ministros y toda gente muy capaz, porque uno puede gustarlo o no lo que hicieron, pero Machinea, López Murphy, Cavallo son tipos que saben, hicieron todo lo posible para mantener la convertibilidad. Y no hubo caso, la economía seguía cayendo. Y la gente salió a la calle a decir basta, váyanse todos. Y había también economistas que decían, bueno, hay que hacer las reformas estructurales. Es una locura porque una de las reformas estructurales que proponían era echar a 500.000 empleados públicos. En el medio de ese, de enero-febrero del 2002, que era muy, muy fuerte, digamos, decir vamos a echar 500.000, era poner una mecha para que quemen el Congreso, la Casa de Gobierno. Y digo, hay gente muy loca, pero no la gente común, la gente dirigente, porque los economistas, digamos, que hablan por la televisión en esa época, son dirigentes. Y se pedía cualquier cosa, sin tener en cuenta cuál era la realidad. No nos olvidemos que el Congreso funcionaba yendo los diputados de esporia en zapatillas y en el escritorio guardaban un traje y se lo ponían para entrar a la sesión. Por gente que veían de traje y corbata, en la época que usaban traje y estaban. No. Las cosas cuando hay una crisis, hay que tomar el toro por las astas. Y la concepción que había de que había que hacer la reforma laboral y bajar el déficit, y con eso se arreglaba, no era cierto. Pues se intentó hacer y explotó. Ahora bien, Jorge, Nosotros no existía la posibilidad, no lo evaluaste, ya tenías un tipo de cambio 4-1. ¿No era el momento de dolarizar la economía, ir a algo más parecido? Convertibilidad no es lo mismo que dolarizar, más parecido a lo de Ecuador, porque uno entiende, a ver, que por ahí en ese momento Cavallo, que ya estaba hablando de las canastas de monedas, uno podía pensar, y más con lo que venía trabajando Cavallo, que en caso de continuar la idea de Cavallo, por ahí podía terminar con una dolarización. ¿Estaban las condiciones? Obviamente para dolarizar seguramente por ahí no te alcanzaba un 4-1, vaya a saber qué cotización deberías encontrar en ese momento. Mira, Mariano, y yo siempre, yo me opuse a la dolarización cuando era diputado. Yo me acuerdo que Pou, cuando era presidente, antes que lo hicieran juicio, en la época de la Rúa, él quería ir a la dolarización con un acuerdo con la Reserva Federal y yo me opuse. Menem estaba de acuerdo con la dolarización. Pero bueno, no sé por qué, porque pienso que un país que necesita desarrollarse tiene que tener todos los instrumentos de política a disposición. Si uno va a la dolarización, pierde la política cambiaria, pierde la política monetaria y la productividad tiene que crecer par y paso con la de Estados Unidos y la tasa de interés internacional tiene que ser baja. Porque el hecho de que vayas a la dolarización no te garantiza para nada bajar el déficit fiscal o que los gremios no pidan aumento de salarios. Ecuador, cuando dolariza, yo en esa época estaba como embajador en la Unión Europea, Ecuador perdió el 25% de la población, que se quedó sin empleo. 25% en nuestro caso eran 10 millones de personas que se tienen que ir al exilio, digamos. Es una locura. Así que no, nosotros nunca, a ver, lo hemos charlado, obviamente. Digamos, lo analizaste, pero no lo convalidaste, no te cerró por lo que me comentabas. Exactamente. Pero sí lo habíamos charlado, pero nosotros siempre tenemos en la cabeza una macroeconomía, llamémosle normal, que tengas un tipo de cambio libre
y que tengas equilibrio fiscal. Acordate que en el año 98 yo había presentado una ley de solvencia y equilibrio fiscal que fue aprobada, pero no cumplida. En la provincia siempre tuve equilibrio fiscal, digamos, para mí es central, y tener una política de oferta de dinero equivalente a la demanda, y bueno, y tanto es así, bueno, después vinieron a partir de todas estas medidas vinieron los superávit gemelos, el superávit fiscal y en cuenta corriente. Para nosotros esa es la economía normal. Lo que pasa que después con el tiempo, y eso es culpa de la política, se fue distorsionando. Digo culpa de la política, ¿por qué? Porque ya en abril algunos dirigentes políticos ya empezaban a presionar para dar aumento salarial, para aumento de gasto público por la obra pública, volver a lo anterior. Y Duhalde de alguna manera compró ese discurso. Y cuando me llama para decirme que había que cambiar y alejarse de los organismos internacionales, que había que hacer un plan de viviendas, un plan de caminos, aumentar salario y demás, y que hasta acá llegué y renuncié. Lo que pasa es que Duhalde, el presidente, ante mi renuncia, llama a los gobernadores, que era el apoyo que él tenía. Y los gobernadores previamente hablaron conmigo, le expliqué cómo era la situación, y hicieron los 14 puntos. Eran 12, pero me lo dieron para que lo leyera, le agregué 2 más, 14 puntos. Y le dijeron a Duhalde: Eduardo, nosotros queremos seguir como veníamos. Hagamos el esfuerzo para estabilizar de una vez por todas a la economía, pero no cambiemos de esquema de política. Entonces Duhalde tiene que hacer marcha atrás, me dice, bueno, ¿te quedás? No, le digo, ya renuncié, estaban todos los diarios. Así que renuncié. Él quería que yo siguiera, porque se da cuenta que todos los gobernadores y los principales referentes de diputados Sí, apoyaban tu gestión económica. Está claro que eso tampoco es muy habitual. Te escucho hablar mucho de Duhalde, que trabajaste muchísimo con él, que empezaste con, digamos, en la provincia empezaste con Cafiero, después con Duhalde, que tenés una militancia muy importante en el partido justicialista, pero contame cuál era tu relación real con Duhalde, porque hablan de mucho respeto, pero, digamos, le renunciaste, te dijo seguir, vos dijiste no, ya renuncié, y me imagino que habrás tenido muchas peleas con Duhalde, y quiero que me cuentes alguna anécdota. ¿Cómo es el Jorge Remes Lenikov, si querés más en funciones? Porque, a ver, yo tuve la posibilidad de entrevistarte y sos, a ver, una persona muy cálida, muy tranquila, vemos las conferencias de prensa, un tipo muy centrado, pero no me imagino que sea ese Jorge Remes Lenikov cuando tiene que defender una idea con un presidente o quien fuera, ¿no?